nos acompaña. Diputado, ¿cómo está? Muy buenas noches. Buenas noches, gusto saludarle, Daniel. Diputado, ¿qué valoración hace de la renuncia de la ministra Elia Molina? ¿Había alguna posibilidad de que ella siguiera en el cargo luego de sus declaraciones? Por supuesto. Yo creo que durante este año en el mundo político se han hecho declaraciones de toda naturaleza. Basta recordar las que hizo el propio embajador de Chile en Uruguay. Y no por eso se produjo una situación tan dramática como la que ha concluido en el día de hoy con la renuncia de la ministra. Me parece a mí que no se puede leer la situación que aquí ha ocurrido solo a partir de una declaración, salvo que esa declaración hubiese tocado demasiados intereses de gente del mundo empresarial, de las clínicas, que yo sé que levantaron la voz muy fuertemente, como era esperable, pero no por eso, por un error de forma, que yo creo que así ocurrió, la ministra ha dejado de contar con el apoyo de muchos parlamentarios, de muchos nuestros y mucha ciudadanía que siente que ella ha enfrentado los temas más sensibles con mucha sinceridad, con mucha claridad. Y pese a que el sector salud es un sector difícil, un sector complejo, a mi juicio se precipitó una renuncia que no debió haber ocurrido en las condiciones en que termine el año político, que finalmente es con un aspecto muy terrible, muy dramático, como es una renuncia de un ministro de Estado, la primera, al término del primer año de la presidenta Bachelet. Debo entender de sus palabras que pesó en esta decisión de aceptar la renuncia de la ministra el hecho de eventuales presiones que pueda haber habido por parte de las clínicas o por parte de sectores empresariales para ocupar sus propias palabras. Mire, yo creo que de pronto en La Moneda, no la presidenta, pero sí los equipos asesores ponderan con demasiada vehemencia la opinión que tienen sectores empresariales o sectores que han levantado con mucha beligerancia su voz en este día de hoy y que finalmente ha terminado con una salida, a mi juicio, abrupta, donde, le reitero, se han dicho cosas mucho peores que no ameritaron una salida como la que aquí ocurrió, porque, seamos francos, todos sabemos que en las próximas semanas va a haber un ajuste de gabinete. ¿Qué mejor hubiera sido haber salido al paso a enfrentar la crítica? La ministra tomó un ejemplo que pudo haber sido controvertido, pero que en el fondo hablaba de un problema real en el país, que es el doble estándar frente al tema del aborto, pero que no tenía por qué haber terminado necesariamente con su salida en una cartera en que obviamente estaba sujeta a evaluación como todos, pero pudo haberse hecho en el marco general de un ajuste de gabinete como todos esperamos para los próximos días. Creo que en ese sentido hubo apresuramiento. Yo respaldo a la presidenta, pero creo que es una renuncia que se dio en un contexto muy tormentoso, muy en caliente, para decirlo con sinceridad, que no había políticamente por qué haberlo hecho de esa forma. ¿Fue injusta la presidenta con la ministra Elia Molina al sacarla del cargo así? Yo creo que fue un tanto injusto, porque la ministra ha cumplido un rol clave, ha reunido y convocado a múltiples sectores, ha sido franca en su forma de enfrentar la cartera, ha contado con la anuencia y el respaldo de la presidenta Bachelet permanentemente, estuvo en mi zona incluso hace pocos días atrás en la sexta región, pero creo que el procedimiento que se siguió hoy no es un procedimiento aconsejable, no es lógico que primero se desautorice con un comunicado de gobierno, en el fondo separando la figura de la ministra del ministerio, cosa que nunca se había dado, y después terminar el día con esta situación de renuncia, yo diría un tanto forzosa o compleja en el procedimiento a seguir, porque no es la forma natural que debió haberse dado desde un principio. Si se iba a decir que no, bueno, desde el principio tal vez se pudo haber manejado de una manera distinta. Yo creo que aquí, Daniel, sigue existiendo de alguna forma un problema político de fondo en cuanto a la administración y la conducción política de la gestión de nuestro gobierno. Diputado, usted ha puesto 2 veces el ejemplo de Eduardo Contreras, el embajador en Uruguay, militante del Partido Comunista, sí, que después de declaraciones muy controvertidas se excusó, pero se le permitió seguir en el cargo. Según su análisis, ¿cuál es la diferencia en la evaluación que hace el gobierno? ¿Por qué no se le pidió la renuncia a Contreras y por qué sí a Elia Molina? ¿Cuál es la diferencia entre ambos casos? Yo creo que las declaraciones de Eduardo Contreras, que uno puede compartirlas o no, todo el mundo sabe que excedieron su ámbito como embajador, al dar una opinión personal por sobre la opinión del Estado. Sin embargo, fueron opiniones bastante más profundas en cuanto a la gravedad que ellas encerraban o a la crítica política que hacía a distintos sectores de la vida nacional, que la que dijo la ministra de Salud. O sea, claramente, en el caso del embajador fueron declaraciones mucho más graves,
que una comparación en un lenguaje coloquial que hizo la ministra de algo que en Chile ha existido, como es el derecho de cierta gente que tiene plata a ir a un lugar privado a hacerse un aborto para una persona y de otra persona que no la tiene, que es pobre y que hoy día existe un doble estándar disfrazado. Entonces a mí me parece, sinceramente, que aquí no ha habido un correlato, no ha habido una proporcionalidad en las penas o en la medida final que se ha adoptado, que en este caso es la salida de una ministra, respecto a la permanencia del embajador. No condeno a Contreras, yo creo que Contreras es un gran abogado, ha hecho bien su pega, se salió de madre en un momento determinado, pero yo creo que tiene que haber una línea común para hacer un juicio político, como en este caso llevar a la salida prematura y anticipada de una ministra de Estado en las condiciones que hoy día se produjo. No me parece que sea la forma de terminar el año. Diputado, yo respaldo a la presidenta Bachelet, pero creo que en el equipo político se ha producido un problema. Diputado, lo que dijo la ministra de Salud, vale decir que en todas las clínicas, cuicas, clínicas privadas, se refiere ella, se producen abortos. ¿Es verdad? No es así. Eso es una realidad que ocurrió en Chile. En Chile, si hubiéramos hecho esta entrevista en la década del 60, el 70, el 80, era absolutamente así. ¿Y ahora ya no? Hoy día la gente no va a una clínica. Hoy día lo que ocurre es que se compran pastillas de misotrol por internet y muchas mujeres abortan clandestinamente porque tienen dinero, 80, 120 mil pesos, para comprar esas pastillas para abortar. El drama está ahí. El ejemplo no fue el más feliz, estoy de acuerdo. Pero si usted me dice esto ameritaba la salida de la ministra de Salud solo por ese hecho, me parece que es desproporcionado. Aún así, creo que ahora va a venir un tiempo de reflexión, de aclaración de lo que ha sucedido y espero que se produzca, porque ya es obviamente inevitable, que se adelante el cronograma para establecer un cambio de gabinete más global, donde seguramente en ese marco va a estar nombrado el nuevo ministro o ministra de Salud que nos va a acompañar el próximo periodo. Diputado Juan Luis Castro, gracias por haber conversado esta noche con CLN Prime. Buenas noches. Bueno, muy amable. Hasta luego.